Pues muy buenas, seguimos en La Noche en Blanco, seguimos en los 7 grados de la cultura granadina, en Arte FM y en la notaría del doctor Moró. Suena como una película, una película, el doctor Moró. Pues sí, es verdad. Bueno, yo te he bautizado francés. Bueno, de Motril francés, de la parte francesa de Motril. Pues nada, ahora vamos a hablar ahora de pintura, uno de esos 7 grados de la cultura granadina, uno de los 7 pilares, y vamos a hablar con 3 invitados magníficos. Uno de ellos nos conocemos hace ya 300.000 años, 400.000, por ahí, ¿no? Teníamos más pelo entonces, bastante más. Pues Diego Canca, un pintor de una trayectoria espectacular, ha expuesto en Estados Unidos, ha expuesto en Frankfurt, en Berlín, en Gante, en infinidad de lugares, en Granada, en Madrid, en Ceuta, en Sevilla, en New York o en Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Ya os digo que los currículum, pues bueno, os doy 2 pinceladas y como el nombre lo apuntáis, pues buscáis en los buscadores si queréis más detalles. Pedro Jiménez, un pintor granadino de una trayectoria prolongadísima. Bueno, es que te tengo aquí... Ah, no, perdona. Vamos, no. ¿Cómo era eso? El que tiene boca come cigalas, el que tiene boca come gambas, ¿no? Es que me he saltado a Andrés Rueda, porque es que están sentados por orden de intervención, y Andrés Rueda es un artista que está afincado en España, que también ha expuesto en infinidad de lugares, en Alemania, en Holanda, en Francia, en China. Ahora nos va a contar algo de una exposición en China, porque eso tiene que ser muy chocante, ¿no? Digo yo. Y bueno, y vamos a hablar de pintura y de todas cosas. Y quien decía que era mi amigo de hace 80, 90 años, 100, no, por ahí. 110, que tenemos una foto que tengo que buscar y te la tengo que mandar en la galería de Paloma Ruiz de Almodóvar. Otra pintora también que tendríamos que invitarla a Miguel Oriol, tendríamos que invitar a Paloma Ruiz de Almodóvar, que es pintora y es diseñadora. Haz el chiste, lo esperamos todo de ti, Miguel. Paloma Ruiz de Almodóvar. Señora Miguel Oriol, fuera de cámara, pero espectacular, como siempre. Una pregunta genérica. Aparte de que Pedro Jiménez ha expuesto en numerosos países, en galerías y en centros culturales de Granada, de Málaga, de Jaén, de Valencia, de Palma de Mallorca, en Tetuán, en París, en Berlín, en Moscú, en Nueva York. Cuando vayáis a exponer, llevarme, yo presento la exposición y prometo ser breve. Le damos la vuelta al reloj. Tenemos 10 minutillos y un poquito más y vamos a hacer una pregunta genérica. ¿Cómo veis la relación de la pintura, de la cultura en general y de la pintura en particular, en Granada, en nuestra ciudad? ¿Partimos primero? Sí. Bueno, yo no la veo solamente en Granada, la veo igual que está a nivel nacional. Yo parto de la base de que hoy día necesitamos de las instituciones, ¿no? Las instituciones son las que marcan los pasos. Entonces, cuando a nivel nacional, por ejemplo, tenemos al ministro de Cultura y Deporte, que entre otras cosas no entiendo por qué tiene que ser Cultura y Deporte, Miguel Iceta, que ni estudió Historia del Arte ni nada que se le parezca, que en lo que yo tengo entendido era que estudió Química y también Económica, una cosa de esta. Nos trasladamos a la Junta de Andalucía, el Bernal, un señor que es economista, y nos trasladamos a Granada, Leiva, diplomada en Relaciones Laborales. Yo me pregunto qué tienen que ver estos señores con la cultura. No tienen que ver nada. Entonces, a partir de ahí, ya todo florece negativamente. Es decir, cuando a cargo de la cultura hay gente que no está preparada para ejercer, para gestionar ese campo, pues a partir de ahí todo se diluye y todo se destruye. Entonces, el artista no se siente representado. Yo no me siento representado por ninguno de los señores que he mencionado, y lo digo en voz alta porque sin creo ningún que no tipo no. de cortapisa y de filtro. Andrés, tú que... Hay que hablar claro. Lo que pasa es que este tipo de conversación... Ahora seguimos, vamos a escuchar la opinión de Andrés y la de Pedro, vale, y seguimos charlando. Bueno, yo en realidad creo, en cuestión de cultura, la verdad es que no estoy muy metido. Me dedico a la pintura y yo trabajo de una manera muy particular con galerías. Entonces, todo este mundo de subvenciones o de apoyos económicos de
de los gobiernos o de los ayuntamientos, no lo entiendo muy bien. Entonces, creo más en la entidad privada, ¿sabes? El arte se mueve a través, como ocurrió en el Renacimiento, a través de la gente que sabe, que le gusta y que incrementa eso. Luego, en la otra historia... Y que fomenta exposiciones y fomenta la compra de obra. Pedro, ¿tú cómo ves la cosa? Yo creo que veo que con la tecnología, las redes sociales, ya el mirarte en un libro, por decirlo, ¿no?, en tu ciudad, casi que no tiene sentido. Yo ahora tengo una exposición en Rennes, en Francia. Pues esta persona me localizó por las redes sociales. Oye, me gusta tu pintura, ¿quieres hacer año bien una exposición aquí? Fantástico. Y te cuento esto porque pienso que esto ha cambiado el mundo de una manera fantástica. Es una globalización, una universalización de la obra. ¿Tú piensas lo mismo, Diego? ¿Piensas que hay que, digamos, trascender a esas precarísimas instituciones y sobre todo los precarios y los poco preparados y los poco vinculados a la actividad cultural que gestionan y que gerendan eso? ¿Piensas que hay que trascender un poco más o bastante más, ir a la obra privada, a la relación con la galería privada y con la compra de obra por el público en general, no estar un poco pendiente de la institución? Bueno, el problema es que la galería a nivel nacional, después de la crisis de 2008 y que culminó ahora con lo de la pandemia, pues se fueron todas al garete. Entonces los artistas que exponíamos aquí nos hemos quedado huérfanos de galerías, ¿no? Y las que quedan no buscan la promoción del artista, que es la labor del galerista, sino que buscan ahora la forma de sobrevivir ellos a costa del artista, ¿no? Les exigen ya alquileres, cosa que nunca ocurrió, y porcentajes de ventas elevadísimos. Entonces, claro, la imaginación hay que lanzarla hacia el exterior. No tenemos más remedio que empezar a buscar el comercio fuera de España, porque en España también la venta se ha hecho complicadísima. Entonces el artista, todos los colegas que yo conozco, sobreviven de forma heroica. Hay que utilizar, pues, la imaginación para buscar el mercado fuera de España. ¿Pensáis que la técnica, digamos, la técnica academicista, la técnica de escuela de arte y oficio, de escuela de pintura, de escuela de grafismo, etcétera, es fundamental, o pensáis que es mejor la creatividad personal sin ningún tipo de corsé o de...? Bueno, yo creo que se debe de aprender las técnicas, los materiales, todo lo que te pueden enseñar, y luego crear uno mismo. Pero sí es interesante que te enseñen ciertas cosas, porque claro, lógicamente avanzas mucho más, ¿no? Y luego ya crear cada uno. Y Pedro, ¿tú qué...? Sí, yo opino como Andrés. La técnica no es que sea necesaria, pero sí que viene bien, ¿eh? Es como cuando abres tu frigorífico y ves una buena cantidad de alimentos para realizar un plato fantástico. Pues cuantos más medios tengas, mejor. La técnica sí es, pero sí es cierto que el arte lo tienes o no lo tienes. Eso no se aprende ni en la academia ni en ningún sitio. Tú tienes el arte. Si luego tienes además herramientas que te cultivas, como lo que tú bien dices, ¿no?, ese academicismo, pues te facilita más las cosas y te va a abrir un abanico de posibilidades, ¿no? Y Diego, ¿qué...? Yo pienso que la formación es fundamental. Es decir, ser artista es algo que viene de fábrica, pero luego si la formación... Pero tiene que ser un reciclaje continuo. No vale decir, ya aprendí a hacer esto y con esto ya me valgo. No, la ambición del artista tiene que ser mucho más allá, tiene que evolucionar, tiene que buscar nuevas formas de hacer cosas, que no te aburra cuando amanece el día y digas, voy a hacer lo mismo que estoy haciendo siempre. Entonces hay que investigar mucho. La labor de un artista es pura investigación, continua investigación. Entonces esa investigación es lo que hace que las etapas sean distintas. No quieren decir ni siquiera que sean mejores ni peores, pero sí están fundamentadas en el oficio. El oficio del artista es fundamental.
Y la creatividad ya se supone que viene. Y mientras más oficio tenga, más posible es que la creatividad funcione. Y habéis vuestro arte, vuestra manera de pintar, de abordar el famoso folio en blanco del escritor o el lienzo en blanco del pintor. ¿Os veis evolucionado desde que empezasteis o veis de haber cambiado de estilo? A mí de pintura entiendo pues lo que de Gamba, Oriol, me gustan o no me gustan. Si veo algo que me gusta, pues me motiva y me dice algo, pues sí. Si no, pues digo, bueno, pues muy bien, pues tendrá mucho interés, pero a mí no me dice nada. Funciona un poco así, muy primariamente. ¿Os veis evolucionado? ¿Os veis que ha cambiado, digamos, vuestra forma de hacer? Yo, técnicamente, por supuesto. Además, eso cualquier artista en su género, sea la música, la literatura, o lo que sea, lo aprecia. Y en la referencia a ese lienzo en blanco, mira, yo recuerdo que tenía una etapa, por los años 70, 80, donde me encasquillaba. Empezaba una obra, porque cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces yo empezaba la obra y mi trabajo siempre es muy visceral, y es obvio, pero es obvio que lo tienes que controlar con esa técnica de la que hablábamos, que es imprescindible. Cuanta más técnica tengas, mejor te vas a expresar, ¿no? Y me encasquillaba. Y de pronto un día, pues, con el pasar de los años, de pronto vi que no me encasquillaba en esa parte de la composición, que llegaba, ¡pum, coño! Y me paraba. ¿No? ¿Se puede decir tal? Pues no. Sí, sí. Y me paraba y sufría. Y claro, desafortunadamente con los años dejé de sufrir. Entonces te diviertes con el cuadro. Yo creo que se evoluciona. Pero como digo, cada maestrillo tiene su librillo. Otros artistas de la pintura lo harán de otra forma. ¿Y Andrés, cómo lo ves tú? Pues sí, he evolucionado mucho. Empecé académico y ahora estoy trabajando en la abstracción. O sea que poco a poco ha ido evolucionando el color. Es muy importante para mí el color, entonces estoy en la abstracción ahora trabajando. ¿Y Diego? Pues yo siempre enfrentarme ante un lienzo en blanco para mí ha sido como el símil de ponerte delante de un Miura. Yo ese miedo... No miedo, ese respeto nunca lo he perdido y siempre me generan las mismas dudas que cuando empecé a enfrentarme en un lienzo en blanco. Y eso me alegra que sea así porque me genera responsabilidad para hacer un buen trabajo. Entonces uno coge la idea y cuando tienes el lienzo en blanco y dice, a ver cómo empiezo, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Esas dudas a mí me apasiona tenerlas. Me apasiona tenerla porque con la misma pasión trato de disipar las dudas para irme al trazo fijo y ya una vez que has entrado ya todo es fácil. El camino es que viene casi rodando. Pues una última reflexión, una última frase, un último pensamiento en voz alta para despedirnos de esta charlica tan apañada. Empezamos por Pedro. Venga. Una última sí. frase. Un último, lo que quieras, un último deseo antes de ponerte a pintar o antes de que te fusile el pelotón de fusilamiento o de que nos veamos en el nuevo restaurante. Es que la vida es tan bonita que por ende... ¿Cómo pintas la vida, Pedro? ¿Cómo pintas la vida? Mi pintura es muy divertida, a mí me gusta desdramatizar. O sea, yo el costumbrismo de la vida privada de la gente me gusta desdramatizarlo, ¿no? Con excepciones, ¿no? Hay cuadros que puntualmente lo hago muy catastróficos, como desde un sentido contestatario, ¿no? Pero me gusta desdramatizar la vida y ver las cosas muy bonitas, hacer cuadros divertidos. ¿Y Andrés, cómo pintas tú la vida? ¿Qué piensas de la vida? ¿Qué piensas de pintar la vida? Para mí la vida es el arte. Entonces, a través de ahí, mi vida es el arte. No puedo decir nada más. ¿Y Diego? Yo con pasión. Yo creo que la pasión en el artista no puede faltar. El día que me falte la pasión cuando me levante, diré, joder, ¿qué ha cambiado aquí? No sé ya a qué me podría dedicar, porque no sabría dedicarme a otra cosa. Pero la pasión es para mí fundamental. Pues señoras, señores, queridos amigos, con esta pasión y con esta manera de abordar la vida, la pintura y en definitiva la noche en blanco, seguimos charlando.